Cuando son las 7:29 de la mañana, vamos de inmediato con el comentario del más conspicuo, el señor Elvin Castillo. Gracias a Danira y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:28. Miren, yo quiero hoy compartir con ustedes algo que todo el que vive en este país, sobre todo en las ciudades y las zonas urbanas, a diario lo vive. No es algo que es nuevo para nadie, es un tema del que se ha hablado bastante, como pasa en este país con muchos temas. Se habla. Por ejemplo, otro tema, el drenaje. Todo el mundo habla, todos los gobiernos hablan, todo el mundo sabe que es una necesidad. Cada vez que llueve todo el mundo habla del jodido drenaje, pero no hay manera alguna de que por lo menos se inicien con los trabajos definitivos para solucionar ese tema. Entonces, uno no comprende cómo es que todos los gobierno tras gobierno, toman préstamos. Entonces, soluciones que son fundamentales como esa del drenaje no terminan de solucionarse. Todos los gobiernos, pero vamos al tema que quiero hablarles hoy. Todo el mundo sabe que el crecimiento desorganizado que ha tenido la zona urbana en República Dominicana, fundamentalmente en la capital y el Gran Santo Domingo, al no haber una ley de ordenamiento territorial correcta, todo este tema de que los campos se han abandonado desde el punto de vista de la producción, que hace todo el mundo, migra a la capital. Bueno, yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es producir, y como todo se concentra en la capital, como dicen en el campo, ¿no? Los cheques se firman en la capital. Bueno, pues todo el mundo se mueve hacia donde entiende que tiene oportunidad de mejorar su calidad de vida. Pero ¿qué pasa con eso? Que como no hay un control de los gobiernos, como no se desconcentra la cantidad de instituciones gubernamentales, todas están aquí en la capital y en un mismo polígono, la mayoría. El centro de los ceros, ahí abajo, en la feria. Todo en el Guacalito, todo. Entonces, al todo estar concentrado aquí, evidentemente, todo se mueve hacia acá. Entonces, ¿qué tenemos de repente? Bueno, tenemos una ciudad pequeña, como es el Distrito Nacional, que tiene apenas 92 kilómetros cuadrados, yo creo, pero con una alta densidad, no solo poblacional, sino de movilidad. Y en el Gran Santo Domingo, en toda esa periferia que va desde Herrera, Villamella, Santo Domingo Este, Boca Chica, toda esa periferia abarrotada de gente. Entonces, cuando usted comienza a sumar factores, una ciudad en la que todo el mundo tiene que entrar a trabajar al centro, o sea, todo el que vive en la zona oriental tiene que venir diario a trabajar aquí. Todo el que vive en Herrera tiene que entrar a trabajar aquí. Todo el que vive en Villamella tiene que entrar a trabajar aquí. Entonces, cuando tú le metes esa carga, esa densidad de flujo a una ciudad pequeña que no tiene parqueos, que no tiene ordenamiento territorial, que no tiene avenidas ni calles lo suficientemente amplias, pero cuando entonces tú le agregas el elemento, que yo he hablado de eso en otras ocasiones, aquí se hacen 3, 4, 5, 6, 7 ferias de vehículos al año. Vehículo nuevo, vehículo usado. Y para el dominicano es una forma de ascenso social comprar su primer carro. Todo el dominicano que arranca a trabajar, mujer y hombre, todo el mundo lo que piensa es tener un carrito. Ese es su primera señal, su primer objetivo de ascenso social, tener un carro. Entonces, como aquí no hay regulación, como aquí no hay orden, por ejemplo, hay países que para poder mitigar un poco el tema del entaponamiento, tienen un tema con las placas. Por la semana, por los días de la semana, un día circulan los vehículos con placas pares y otro día los vehículos que terminan con placas impares, para tratar de controlar. Aquí no existe nada de eso. Pero entonces, encima de eso, nos topamos en esta semana con un informe que salió de que per cápita República Dominicana es el segundo país con más vehículos por habitante. Solo Brasil nos supera por poquito. Oigan esto, Brasil, que es un país monstruoso comparado al lado de este desde el punto de vista territorial.
Entonces, República Dominicana es uno de los países más pequeños del mundo con la tasa más alta de vehículos privados por habitante. O sea, nosotros, señores, literalmente va a haber un día que nos vamos a quedar atascados en un tapón todito, que no va a haber por dónde moverse porque no hay un ordenamiento desde ningún punto de vista. Entonces yo me pregunto, nosotros estamos afanándonos de que por ser un país competitivo, nosotros somos un referente en la región de Centroamérica y el Caribe desde el punto de vista del turismo, del crecimiento económico, de que hasta del orden democrático, si se quiere, de alguna manera, esa estabilidad política que hemos tenido. Sin embargo, todos esos aspectos positivos, cuando usted lo contrapone con una serie de debilidades estructurales que tenemos, como el transporte, los accidentes de tránsito, la cantidad de ninis, la calidad de la educación pública, la calidad del sistema de salud. Usted dice, pero ¿qué cosa tan dispar es esta? O sea, yo no comprendo ni termino de comprender por qué es que es tan difícil poder poner orden en algo que es fundamental. Señores, yo duré ayer 2 horas para trasladarme a las 5 de la tarde a un ratio de menos de 2 kilómetros. 2 horas y no había manera por ninguna, la ciudad colapsada. Y habrá gente que me dirá, Elvis, pero que ahora con eso del derrumbe de la 27, no, eso no tiene nada que ver. Porque ni siquiera era cerca de ahí, era en un punto. Está bien que como eso está complicado, la ciudad completa se afecta. Pero al margen de esa situación coyuntural que hay en este momento, con ese derrumbe de la 27 y también uno que hubo frente al Palacio Nacional, también hubo un derrumbe ayer y ahí eso provocó un entaponamiento terrible. Nosotros tenemos que hacer algo como país. Señores, ninguna empresa internacional va a venir a República Dominicana, va a venir a la ciudad de Santo Domingo, sobre todo, a establecerse. Todo ese cordón de la avenida Circunvalación nueva que está hecha, se presta precisamente para establecer empresas, para que vayan las grandes empresas e industrias a establecerse allí. Pero ¿cómo usted atrae un inversionista a la ciudad de Santo Domingo cuando en un vehículo, desde el punto de vista logístico, es imposible usted trasladar una carga? Yo quisiera que a mí la cervecería, la Coca-Cola, Cola Real, me explique cómo es que ellos trasladan las cargas de un punto a otro. La distribución de alimentos, es imposible usted hacer un plan logístico para atravesar la ciudad, para enviar una mercancía, para hacer un negocio. O sea, esto se está tornando una ciudad invivible. Eso sin hablar del incremento de la temperatura que eso provoca, de la contaminación sónica que provoca esa cantidad de vehículos para la gente que vive en el entorno urbano. A todas horas, Santo Domingo está colapsada y yo no escucho a nadie hablando de esos temas. Pero me preocupa más porque estamos en campaña. Y tú no oyes ninguno de los aspirantes, ni a las alcaldías, ni a la presidencia, hablándote de esos temas que son los que verdaderamente afectan el desenvolvimiento diario de las personas y de las empresas. Señor, pero ¿tú sabes la cantidad de dinero que se malgasta en combustible en esta ciudad? Fruto de esa misma situación que yo le estoy hablando a ustedes. Que no hay una zona de parqueos en ningún lugar. Pero entonces el mismo Estado que ha crecido en medio de ese desorden es el mismo Estado que se le ocurre a un genio poner una vaina que se llama de que parquéate que sé yo qué, parquéate bien, pero que te parquee donde diablo se va a parquear la gente si no hay parqueos. Entonces el mismo Estado te pone un proyecto de parquéate bien y te lleva el carro y te pone una multa. Cuando ese Estado ha sido incapaz de crear las condiciones de aparcamientos, de flujo vehicular, o sea, ¿dónde diablo en la cabeza no vamos a parquear los vehículos si no hay dónde parquearse? Entonces el Estado no puede promover una vaina de que para estar multando a la gente porque se parquee mal, porque no hay dónde parquearse. Entonces eso es parte del desorden, de la desorientación que como país nosotros tenemos. O sea, somos incapaces de priorizar cosas. Accidentes de tránsito,
No hay una cultura de sangre, de donación de sangre, no hay una cultura de ordenar el tránsito, no hay una cultura de ordenamiento territorial. Ese mismo problema que acaba de ocurrir el fin de semana y que cada vez que llueve mucho pasa lo mismo, de que se lleva cientos de casas, de que destruye muchísimo conuco y muchísimas plantaciones. ¿Por qué ocurre? Bueno, en gran medida ocurre porque evidentemente con la naturaleza no puede nadie. Pero los daños son más graves cada vez también porque no hay un ordenamiento territorial y la gente se mete a vivir en zonas que son de río y la gente se mete a hacer plantaciones de productos en zonas que son riberas, que son cauces naturales de río, aunque estén secos los ríos. Y la gente sabe que no debe meterse ahí, pero como no hay un ordenamiento, todo el mundo aquí anda como chivo sin ley, hace lo que le da la gana. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo será el día que esos temas que son fundamentales para el ordenamiento, para vivir de manera decente, para que cada vez que haya un fenómeno no tengamos que estar con los mismos problemas de que ahora hay que ir a reconstruirle la casa a todo el mundo, de que ahora hay tantas víctimas porque el río se lo llevó, de que ahora, o sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir echando el dinero en una funda pichada? Eso no está pasando a nosotros desde los 50. Y cada vez que hay un fenómeno vuelve y ocurre lo mismo. Y la gente le dice, señor, que usted no se puede mudar a la orilla de ese río porque en el Bajo Yuna porque sube. Y la gente vuelve y se mete ahí y el Estado vuelve y lo permite. Entonces yo tengo que llegar a colegir o a pensar, sin quererlo, que a veces a los políticos hasta les gusta que pasen estas cosas. Yo tengo que llegar a colegir a eso porque es que no puede ser que nos mantengamos gobierno tras gobierno viendo los mismos escenarios, los mismos episodios y repitiendo los mismos patrones conductuales. Y digo que tiene que ser que a los políticos les gusta porque fuera de la desgracia, que nadie se va a alegrar de eso, pero evidentemente cuando hay tragedia y hay muchos daños, también hay compra por emergencia para hacer negocio. A todos los partidos, a todos los políticos. Porque ¿por qué no cambian el patrón? Yo veo países que se organizan y que tienen voluntad para hacer cosas que históricamente han arrastrado y dicen, esto se acabó, esto lo vamos a hacer así. Por ejemplo, mira lo que ha hecho Bukele en El Salvador, guardando las distancias con el tema de la pandilla, que era un problema de las maras y la vaina, dije que nadie podía con eso, dije que nadie podía con eso. Bueno, pues él llegó y dijo, eso sí se puede, pim pam, en 2 años lo acabó. Entonces, es un tema de voluntad y es un tema también de compromiso y de visión de Estado, de nación, de país. Tenemos que comenzar a ver esos temas por encima de lo político, porque es que lo político lo jode todo. Cuando nos circunscribimos a que yo lo hago mejor que aquel, a que yo hago lo que tú no hiciste, es que ese no puede ser el debate del día a día. Vamos por lo menos a resolver los temas neurálgicos del país, que se reduzcan los accidentes de tránsito, que la educación en las escuelas públicas mejore, pero mejore de verdad. Si el dinero está, si las experiencias comparadas están, ¿por qué no puede mejorar la educación pública en las escuelas? Son de los temas que uno se pregunta, pero al final uno viene a estos micrófonos a clamar en el desierto, a ver si algún día alguien escucha a uno y se anima, alguien que tiene poder o capacidad de incidir o decidir para ver si algún día este país, por lo menos en esos temas básicos, como lo del tránsito, lo de los parqueos, lo del ordenamiento territorial, podemos finalmente avanzar.